Bueno, tengo el honor de entrevistar a autores de libros. Mirá vos, che. Quiero invitar a que pasen a este conversatorio a Nati Grillo, por favor, Roberto Vilaseca, Darío Acosta, por favor, y a Gabriela Sánchez. Muy bien. Me falta el Robert. Ahí está, muy bien, Robert. Excelente, bienvenidos, adelante. Aquí tienen sus micrófonos, pueden ir compartiéndolos. Ah, le dejaron la sillita al Robert. Bueno, vení acá, mirá. Toma, denle uno a Darío ahí, muy bien. Bueno, tenemos unos breves 10, 15 minutos para poder conversar un poquito con ustedes respecto a este libro y por qué lo han escrito. Así que, dígame si me tengo que mover yo o estoy bien. Excelente. Empezamos con la primera pregunta, que es ¿por qué Tramas? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué este título de Tramas? Voy. Dale. Pensamos mucho en el título y nos asombraba que 10 parejas pudiésemos entramarnos en una historia, ¿no? En una historia en común. Y a mí personalmente me fascina cómo la naturaleza habla de lo que está en el corazón de Dios. Con solo ver un bosque y saber que debajo de la tierra hay millones de kilómetros de una red que no se ve, pero que de alguna manera nutre, sostiene y cuida a cada árbol sobre un bosque, es maravilloso. Esa trama natural, esa trama de las historias, nos inspiró para que este libro tuviese ese nombre, porque entendemos que en el corazón de Dios estuvo desde siempre unirnos, hacernos fuertes en las relaciones. Y nos encanta la metáfora de la trama, porque cuando uno ve un tejido, cada hilo tiene su particularidad, su color, su textura, y así somos cada uno de nosotros, diferentes. Pero cuando uno lo ve unido en un tejido, dice, wow, qué buena obra, ¿no? Y bueno, y deseamos que este libro refleje eso, el entramado de historias de familias muy diversas, con historias únicas propias, pero que juntas hacen una historia poderosa y diferente. Excelente, muy bien, gracias Nati. El subtítulo del libro dice así: El arte de criar hijos que aman a Dios, la familia y el mundo. Darío, ¿por qué no nos contás un poco más sobre esta idea de este subtítulo de Tramas? La verdad que un privilegio haber escrito con ustedes, gracias por la oportunidad, pero yo pienso que por ahí es un arte criar hijos, no porque seamos los mejores padres del mundo, sino porque es un arte hacer todo, el cocinar, el hablar, cualquier profesión es un arte, y criar hijos también. Creo que ninguno de nosotros nació sabiendo y tengo el certificado de aptitud de papá, de mamá, de tutor, lo que fuera, pero eso se va aprendiendo en la práctica, eso se va aprendiendo a medida que nuestros hijos ya están en la panza, obviamente, de nuestras esposas, y uno allí empieza a ver ese arte, y más cuando nacen y cuando son chicos, unos tienen que tratar a uno de una manera, a otros de otra. No es lo mismo ser papás de niños chiquititos, de bebés, y ser padres de adolescentes. No es lo mismo. Entonces creo que en diferentes etapas hay que reaprender, hay que desaprender y reaprender, y es un arte porque hasta el día de hoy seguimos aprendiendo. Y creo que este libro va a ser una piedra fundamental para muchas familias. Muy bueno, gracias Darío. Tuve la posibilidad de leer y de entrevistar a varios de ustedes en los podcasts que hicimos sobre esta serie especial de Tramas, contando un poco de cada capítulo, y creo que lo que se repitió en todos al finalizar es un libro muy vulnerable. Contamos todo, fracasos y aciertos. Así que Robert, te quiero contar o preguntar esto de cómo es que pudieron hablar también de sus fracasos como padres en este libro. Bueno, porque justamente la idea del libro no es dar enseñanzas de tipo, bueno, número 1, tenés que hacer esto, número 2, no hagas lo otro, sino que es la experiencia de vida donde, así como ocurre en la palabra de Dios también, tenemos claros y tenemos oscuros, tenemos victorias y tenemos derrotas, tenemos un aprendizaje a partir de errores. Y como dijo Darío,
ningún papá nace sabiendo, y vamos de alguna manera buscando cómo guiar a nuestros hijos y entendiendo que nuestra tarea es simplemente acompañarlos en un camino donde claramente cada uno tiene un propósito de vida y donde van a volar con un vuelo propio. De manera que lo mejor y lo más hermoso de la paternidad es ver cómo el diseño de Dios se va desarrollando en cada uno de ellos. Y así como José y María, permitir que ese Jesús finalmente haga y cumpla la tarea por la cual Dios lo trajo a este mundo. Entonces, eso es real, pero en el medio suceden tantas cosas. Suceden que nos sentimos muchas veces padres que no somos los adecuados, padres que nos sobrepasamos en alguna, de pronto en algún control, en alguna corrección. Debo admitir que como tuve 5 hijos, no fue lo mismo el primero que el quinto. A medida que uno se va haciendo más veterano en la paternidad, hace que, por ejemplo, hoy mi primer hijo diga, pero hoy no me dejás que haga cosas que a mí no me dejabas. Y entonces hay una mirada ahí como diciendo cómo fuimos cambiando de hijo a hijo, porque tiene que ver con un aprendizaje, ¿no? Entonces, esto es lo hermoso del libro, donde nos mostramos mucho de la autenticidad de la paternidad, y no significa eso que hemos terminado, porque no es un producto acabado. Y esto es lo hermoso, que en definitiva cualquiera puede identificarse con nuestras historias y sentirse parte de ellas, y aún todavía podemos decir, no tenemos respuesta a muchas preguntas. Es verdad. Así es, muy bien, muy bien. Gaby, ya que te tengo acá, te quiero hacer esta pregunta que me parece que pues estuvimos en el podcast y me gustó mucho escucharte hablando de esto. Y la pregunta es, ¿cómo fue tu experiencia personal al volver a escribir historias, ¿no? que tal vez son más del pasado respecto a la familia, en relación a temas tal vez un poco más sensibles? ¿Cómo fue reescribirlo? Impresionante porque en realidad yo hablo de la muerte, un tema tan difícil que nos atraviesa a todos, pero tan personal, porque nadie tiene, por más que lo tengas todo pensado, la muerte es como especial, individual para cada uno, ¿no? Y realmente, como un poco lo decía, no pensé que era tan difícil volver a escribir esta historia. Pensaba que era algo que ya lo tenía resuelto, que ya lo tenía superado, pero estaba escribiendo y decía, no, Misty, no puedo contar esto. Y era como que fue muy duro, pero sí sabía que podía hacerlo, que tenía que hacerlo. ¿Y por qué tenía que hacerlo? Lo voy a decir siempre, mi versículo preferido, 2 Corintios 1, que dice que Dios nos consuela con el consuelo de Dios para que podamos consolar a otros. Y si hay algo que puedo decir es cómo Dios me consoló a mí, y desde ese consuelo me reconozco como una consoladora, como una mujer de consuelo, que eso es lo que Dios hizo en mí y es lo que quiero hacer en los demás, ¿no? Así que sí, fue muy difícil, pero me encantó hacerlo, porque sé que hay un legado, como venimos hablando, sé que hay vida, siempre decimos, yo encontré en la muerte, encontré la vida. Y realmente poder decir cómo Dios lo hizo en mí, y bueno, van a escuchar la historia, tienen que leerlo. Dios se llevó un varón y una mujer, y me dio un varón y una mujer. Y no cualquier día, siempre digo, Señor, Julián nació un 22 de abril, igual que ese bebé, y yo decía, Señor, no puede ser un día antes, no puede ser un día después, y es porque Jehová hirió y Jehová cura. Amén. Qué lindo, gracias Gaby, qué lindo. La verdad que este libro, los invito a que puedan leerlo porque cuenta historias reales, difíciles, es vulnerable, como dijeron, no es que te dicen, así se hace bien, sino que, mirá, acá fallamos. Y me encanta que este libro no sea la fórmula de la Coca-Cola, sino que sea experiencias de vida. ¿Por qué o para quién es este libro y por qué recomendarían a alguien leer Tramas? ¿Quién se anima a responderlo? Nati. Nati es la que habla bien. Nati habla bien, dice. ¿Por qué hay que leerlo? Bueno, la palabra de Dios dice que en la multitud de consejos encontramos sabiduría, ¿no? Y este libro está lleno de experiencias.
Y creo que aprender de los errores de otros también es sabio, porque como ustedes decían, este libro está lleno de errores y de aciertos, de También, algunos aciertos también. Y para mí está bueno leerlo porque nos permite reconocernos a cada uno. No es, como venimos diciendo, un así se hace, por eso es el arte, ¿no? El arte tiene que ver justamente con la originalidad de cada pieza. Es para que vos te inspires a tejer tu propia historia, a valorar tus propios hilos en la historia de criar hijos o de ser familia, ¿no? De ser iglesia, porque creo que este es un libro para padres, pero también es un libro para cualquier persona que ame el plan de Dios. Excelente. Sí, finalmente es un libro que diría yo, reconcilia dos posiciones o situaciones casi irreconciliables que la iglesia y la familia. Sí. Porque muchas veces pareciera que una se complota contra otra. Y todos los que hemos escrito hemos logrado, diría, sobrevivir a pastorear iglesias, a servir al Señor, criar a nuestros hijos, plantar iglesias y que nuestros propios hijos también, de alguna manera, han crecido en un ambiente natural sin que la iglesia sea para ellos un adversario. Entonces, en ese sentido sí puedo decir, es un enorme triunfo. Quizás normalizamos algo que no es tan común de ver y ahí sí podemos decir, gloria a Dios, logramos algo que es algo muy valioso, muy hermoso, que es que nuestra familia sirvió al Señor mientras construíamos la familia. Excelente. Muy bien. Bueno, les damos un fuerte aplauso y les agradecemos.